Pero vamos rápidamente a recibir a nuestro invitado en esta parte del programa. Me complace mucho saludar a mi buen amigo Antonio de la Cruz. Ahí lo tenemos en pantalla de TVB. Hacía mucho rato que no conversábamos, pero aquí estamos de vuelta para conversar contigo, Antonio. Es un gusto tenerte en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Como siempre, es una gentileza de tu parte. Muchas gracias, Carlos. Siempre estar hablando, conversando contigo y tu audiencia, siempre es un gran placer. Bien, vamos a entrar en materia porque nos dice la productora que tenemos el tiempo contado, porque tenemos muchos invitados. Hoy también vamos a hablar de Nicaragua con una invitada que tenemos acá en el estudio. Y le había dicho yo a la audiencia que iba a utilizar los dos bloques para conversar contigo. En primer lugar, para que hablemos un poco de cómo estás viendo, cómo estás leyendo el tema de la preparación de las primarias en Venezuela. Ya salieron algunas primeras encuestas y dan cuenta de que María Corina Machado y Benjamín Rauseo estarían encabezando las encuestas y por supuesto eso da una lectura de la llamada antipolítica, pero ya María Corina Machado no representa la antipolítica. ¿Cómo estás viendo tú eso? Sí, cuando salió las encuestas y ponen a María Corina Machado en primer lugar en intención de voto en este momento, es porque ella ha sido coherente a lo largo de todo su desarrollo político. Ujú. Siempre ha mantenido un hilo conductual en la que siempre ha estado señalando que el régimen de Maduro es un régimen criminal y nunca ha querido negociar ni va a negociar con ese sector. Entonces, en eso le da a ella la oportunidad la, la oportunidad de colocarse al frente, porque hoy el otro sector del liderazgo político tradicional, vamos a llamarlo lo de los partidos de la plataforma unitaria, Ujú. con el hecho que ocurrió de la eliminación del interinato, mostraron no tener realmente una coherencia a lo largo de esa acción política. Y con Roseo, con el conde del Guácharo, su gran fortaleza es que aparece como el outsider, Mm. el candidato que quiere ser el outsider, que pueda canalizar ese voto que no está, porque si sabemos que hay un 75, un 80% de rechazo a Maduro, hay un sector de ese venezolano que no cree ni en los partidos tradicionales ni en el madurismo como conduce hoy el régimen, la política en Venezuela. Entonces hay un sector que anda buscando un candidato que no sea ni ninguno de los dos y en ese sentido Erconde puede llenar ese vacío. Ahora, pero hacían estos días, y discúlpame la referencia personal, una reflexión con relación a la forma como se están escalando las primarias. Porque uno ve, por ejemplo, un Enrique Capriles que dice que María Corina es golpista, que firmó el decreto Carmona, que dice que dónde estaba metido el conde cuando Venezuela estaba en las calles. Entonces ves a un Julio Borges que acusa de ladrón a Leopoldo López, y ves a Leopoldo López que acusa de ladrón a Julio Borges, y entonces dicen que Guaidó es un bobo porque se dejó manejar. Es decir, se insultan entre ellos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto se decante? Y vamos a hacer el ejercicio de imaginación, que la que gana la primaria es María Corina. Entonces Capriles va a mandar a votar en contra porque ella firmó el decreto Carmona. O si gana el conde, no, no voten por el conde porque el conde nunca ha estado pendiente de Venezuela, sino en esta temporada electoral. Es decir, más que una rivalidad interna, vemos ataques destructivos que van a ser muy difíciles de recomponer de cara a la unidad del año 24. Eso ocurre en todas las primarias cuando necesitan quitarle el posicionamiento a los que se encuentran en primer lugar, donde empiezan a buscar cómo presentarlo como el candidato no con la mejor opción. Sin embargo, una vez logrado, si ese fuese el caso, de ser aprobado por la mayoría de la elección de primaria a ese candidato, debería ocurrir la unión alrededor de ese candidato, aunque haya resquemores de que no es el candidato que Ahí te yo. interrumpo. Debería ocurrir, pero Antonio de la Cruz lee que pueda ocurrir. Con los que he hablado hasta ahora, me dicen, no importa el que sea, pero debemos ir detrás de ese candidato, me lo han dicho así, no importa el que sea, podemos, porque saben que la supervivencia ante la amenaza de Maduro. Maduro, si logra consolidarse en el 2024 y gana la presidencia, vamos a tener Maduro para rato. Y los factores, tanto por eso que hoy el chavismo está pensando en su propio candidato, porque también para ellos es un riesgo el que Maduro continúe, porque si vemos Ok,
No, te interrumpo en este punto porque en una oportunidad, en una conversación que tuvimos, me hablabas de que podría hasta pensarse que ya la oposición, y de hecho María Corina lo ha denunciado, está entregada en el 24 y están pensando más bien en el 30. Es decir, de alguna forma, eso de vamos a echarle pichón porque si Maduro gana en el 24 se consolida, ya ha cambiado esa postura de algunos factores de oposición que se están preparando más bien para el 30. Los que siguen pensando en el 30 es ese liderazgo, yo lo llamo tradicional, de la plataforma unitaria, que piensan que puede seguir cohabitando con Maduro de aquí Mm, al 30 y tener una opción. Sin embargo, los hechos van mostrando sobre todo cómo se va desarrollando la parte geopolítica internacional, porque el desenlace de Ucrania-Rusia por la invasión rusa a Ucrania podría tener unas consecuencias. Si Putin gana esa guerra, Maduro sale muy fortalecido porque lo ha sido reconocido como uno de sus aliados estratégicos y va a haber un sentido en términos del apoyo de Estados Unidos en su liderazgo mundial, va a ser retado. Entonces, yo creo que los hechos que puedan ocurrir a lo largo de este año, sobre todo, porque ujú. debería definirse esa guerra, van a marcar también un sentido hacia dónde se mueven los gobiernos estos de izquierda que hoy están en América Latina. Y en ese sentido, Maduro tiene una buena opción si gana. Si pierde Putin esa guerra, nosotros vamos a ver cómo Maduro también se debilita y ahí podríamos estar observando unas opciones de cambio también en Venezuela, porque no va a tener cómo sostener la posición política en términos internacionales. Entonces yo creo que este juego es un juego tanto internacional como interno. En el interno hay factores que apuestan al 2030. Puede moverse el tablero con el escenario internacional y habría que ver, porque la elección es en el 24 y Ujú. esta guerra debe definirse. Puede ser larga, pero debe definirse lo más pronto posible porque sostenerla en el tiempo va a costar tanto para los aliados de Occidente como para la misma Rusia. Y tú ves que el desarrollo de las primarias se van a llevar según el cronograma. ¿Cómo ves el tema de la participación del Consejo Nacional Electoral en unas primarias que deberían ser una elección organizada? Ya se ha hecho, existen software, y uno está dateado, hay empresas y hay gobiernos que están dispuestos a facilitar una tecnología que no necesite del CNE. ¿Cuál es el empeño con el Consejo Nacional Electoral para las primarias? Aquí están las disputas internas entre ese liderazgo tradicional y el liderazgo emergente o el liderazgo que tiene una posición distinta. Porque cuando María Corina Machado plantea que debemos votar todo, es lo que manda la Constitución. Y hay posibilidades de hacerlo. Además, se sabe que el voto en el exterior, si hablamos de que sean 4 millones de electores, es un voto mayoritariamente hacia la candidatura de María Corina Machado. Entonces, por eso también hay una búsqueda para reducirle esos espacios que ella pudiese ocupar y que se lo dispute internamente. Sin embargo, estas encuestas que le están dando a ella como la primera opción en este momento es local, es nacional, no es Ujú. dando los votos en el extranjero. Entonces, yo creo que aquí viene una lucha por buscar ese mecanismo de incorporar el electorado en el extranjero. Al final, yo creo que no lo vamos a poder lograr por las condiciones internas Sí. dentro de la plataforma unitaria. Bien, el tema de las primarias y de lo que está ocurriendo en Venezuela parece una novela por entrega y lo vamos a seguir conversando en futuros encuentros entre tú y yo. Me voy a ir a la pausa, pero al regreso vamos a cambiar de tema y nos vamos a la política de los Estados Unidos, mi querido Antonio, porque al regreso quiero que hablemos del lanzamiento de Nikki Haley, de cómo empieza Ron DeSantis a disparar desde Tallahassee y cómo Donald Trump, para muchos, picó adelante porque sabía que se le venían unos procesos judiciales. Me gustaría tu lectura de esos escenarios al regreso de la pausa. Amigos, conversamos con Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trend, y al regreso continuamos esta conversación. Ya venimos. Y aquí estamos ya con nuestro amigo Antonio de la Cruz. Antes de irnos a la pausa, Antonio, te dejaba todo el escenario político que comienza a abrirse de cara al 2024. Ya el presidente Trump lanza su candidatura. Para muchos fue una huida hacia adelante porque sabía que se le venían una serie de procesos judiciales y él entonces va a decir, no, yo no soy culpable de nada de eso, es un ataque político. Tienes a Ron DeSantis,
que está disparando desde Tallahassee y acaba de salir el nombre de una muy sonriente y activa Nikki Haley, ex embajadora ante la ONU y ex gobernadora. ¿Cómo estás viendo estas primeras de cambio en la política de los Estados Unidos? El expresidente Donald Trump definitivamente pica adelante, lanza su candidatura buscando posicionarse para que esos que le van a disputar ese liderazgo dentro del partido le costase un poco más después de todos estos procesos que él sabe que le iba a ocurrir. Y las últimas mediciones que se pueden ver en realpolitics.com, lo que están dando un promedio de entre el presidente Trump, que son los dos grandes candidatos en este momento, y DeSantis, de 15 puntos. Entonces, a pesar de que Donald Trump tiene un voto duro dentro del partido, más o menos de un republicano, de un 30%, un 33%, empiezan a surgir esos nuevos liderazgos y vemos como Nikki Haley también sale y empieza a mostrar un rostro fresco, nuevo, joven, que podría entrar. Sin embargo, en la encuesta que cerró el 16 de febrero, está ubicada en el cuarto lugar con 4.6% y Pence está de tercero con 6.4%. Entonces, se está configurando. Creo que DeSantis es el candidato con mayor opción a disputar esa primaria y poder ser el candidato republicano porque está empezando. Todavía tenemos que recorrer y él se mantiene en el nivel del 30%, y eso le va a permitir poder caminar rápidamente y poder hacer alianza. Creo que el presidente Trump, el establishment de los Estados Unidos no quiere que sea el candidato y van a seguir buscando cómo limitarle esa opción. Antes que revisemos, sí, antes que revisemos el Partido Demócrata, estaba viendo hoy una declaración de Ron DeSantis disparando directo a Washington, disparándole directo al presidente Biden. Y pareciera que es una estrategia, porque todos sabemos que a Ron DeSantis solo lo conocían en la Florida. Y en la medida en que empezó a tratar de polarizar con el presidente Biden le contesta y eso le da publicidad gratis a nivel nacional. ¿A quién le está contestando el presidente Biden? Se preguntan por allá en Ohio, se preguntan por allá en Colorado. ¿Quién es este señor? Ah, es el gobernador de Florida. Y entonces pareciera que esa estrategia le funciona. ¿Tú lo ves de la misma manera? Igual acaba de pasar por Nueva York y tiene la misma situación. El alcalde de Nueva York le acaba de responder en un tweet y le están dando es precisamente visibilizándolo y se va a convertir, yo creo que uno de los candidatos fuertes dentro del Partido Republicano. Vamos a ver el escenario demócrata. El presidente Biden la semana pasada fue a su chequeo médico anual y dijo que iba primero a esperar el resultado de ese chequeo para decir si se lanzaba o no, si ponía su nombre a consideración de los estadounidenses para el próximo periodo. No ha dicho nada, pero sí salió el informe médico que diría Rómulo Betancourt, que está como una chompa, que está muy bien, que el hombre va para encima. ¿Cómo leemos entonces qué va a pasar en el Partido Demócrata con el presidente más longevo de la nación? La opción que tiene Biden de repetir, porque bueno, él tiene el derecho, tú sabes que aquí tú tienes el derecho de optar por tu reelección y generalmente dentro del partido no se cuestiona, es casi como una regla escrita. Por eso que están esperando si él toma esa decisión para poder darle partida a los demás precandidatos. Entonces, mientras Biden no tome esa decisión, el resto de los candidatos están represados. Entonces, veamos a Biden. Biden tiene una opción si se presenta Trump. Entonces aquí el juego está hasta dónde corre Trump para que Biden pueda tomar esa decisión, porque Biden con Trump tendría opciones de ganar nuevamente una reelección, según las encuestas. Pero contra los candidatos, el resto de los candidatos no tiene esa misma ventaja y podría perder. Entonces ahí habría seguro internamente dentro del Partido Demócrata una búsqueda de un candidato para enfrentar, si fuera por ejemplo DeSantis, un candidato también con otras características, más un liderazgo nuevo que pueda retarle esa opción ¿Y de hay algún DeSantis. rostro que tú veas en el Partido Demócrata en el caso de que el presidente Biden decida hacerse al costado para que el partido elija su nuevo candidato? ¿Tú ves algún rostro? Más Siempre, allá, perdón, más allá de lo que se dijo en una oportunidad de la señora Michelle Obama. ok. Michelle se conversó, como lo señala, pero ella siempre ha dicho que ella no quiere
ser presidenta de este país, si fuese el caso. Ahí tendría que el marido Barack tener que convencerla, así como fue el que tomó la decisión para que fuera Biden el candidato de los demócratas. Ahí yo creo que el ministro de Transporte, Buttigieg, tendría opción porque es visto como un liderazgo nuevo. Sin embargo, él tendría que seguir haciendo esa gestión para mostrar eficiencia en términos de todo el plan de infraestructura. Él podría estar tan los candidatos siempre de la izquierda, ¿verdad? Del partido, Mm. siempre están buscando cómo montarse y ahí en la última, y ahora sería uno también un candidato longevo, él sí aspira el senador Bernie Sanders, porque realmente él siempre ha salido a la palestra buscando Ahora, representar eso. te interrumpo en ese punto en aras de aprovechar el tiempo y discúlpame lo atropellado, Antonio, pero con un candidato como Bernie Sanders y un candidato como Trump, estaríamos entonces otra vez en lo que tanto daño le hace a la política. Y ayer veía un extraordinario análisis que hacía mi compañera Gladys Rodríguez en su programa, que es el tema de la polarización, de los extremos. Una vez conversando con alguien que tú y yo conocemos muy bien y la audiencia supongo que también, Teodoro Pekov decía que los extremos se dan la mano por debajo de la mesa. Es decir, los extremos de un lado y los extremos del otro no son buenos, porque además parece que sacan lo peor de la ciudadanía, lo peor del ser humano, esos fanatismos que no nos llevan a ninguna parte. Si fuese ese el escenario, yo vuelvo a insistir, si es Trump, yo creo que Biden va a repetir, pero si es el escenario Sanders, Trump, y van a polarizar definitivamente porque los dos representan un proyecto político distinto. Y sabemos que hoy la polarización forma parte de el captar esos votos porque ante la posverdad, que es la que hoy se utiliza para que cada uno de los simpatizantes de estos candidatos sean realmente fieles seguidores, porque se van construyendo ese mundo a través de los bots y de los redes sociales, vamos a conseguir la polarización. Asimismo, siendo candidatos que no tengan esa edad, Ujú. ¿verdad? Que no sean tan adultos, vamos a también tener parte de esa polarización porque hoy el Partido Demócrata tiene una tendencia mucho más a Sí. valores y a objetivos distintos a lo que busca el Partido Republicano. Bien, Antonio, al igual que en las primarias venezolanas, lo que va a ocurrir en Estados Unidos es también una novela por entrega, capítulos que analizaremos más adelante. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el programa, será la primera de muchas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también aquí va a afectar la guerra en Ucrania, en Así es, y eso lo vamos a analizar próximamente contigo. Gracias, Antonio, por tu participación en el programa y por tu tiempo para la audiencia. Muchas gracias.